Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 35 y capítulo 10, versículo 1 y del 6 al 8. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: Vayan a las ovejas descarriadas de Israel, vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis han recibido, den gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor viene nuevamente con el regalo de su palabra que nos abre los ojos, nos limpia, nos transforma y nos muestra su ternura. Recordemos que su ley y sus palabras tienen su base principalmente en el amor. Vamos a analizar la palabra de hoy desde 3 puntos que nos ayudarán a entender mejor su mensaje. Primero, abatidos como ovejas sin pastor. Segundo, llamados a recoger la cosecha. Y tercero, la autoridad que Dios nos da. Vamos a desarrollar el primer punto, abatidos como ovejas sin pastor. Dice en su palabra que Jesús recorría todos los pueblos enseñando en las sinagogas de cada lugar y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Y que al ver la gente sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Jesús sintió y aún siente compasión de sus ovejas cuando no tienen pastor, o en su corazón están ciegos y no ven a su pastor. ¿Y qué hace un pastor? Jesús es el buen pastor que vemos en el Salmo 23. Un pastor procura que nada le falte a sus ovejas, les proporciona agua, alimento, vigila que no se pierdan y que no se lastimen. Debe soportar con ellas cualquier clima, las lleva de regreso al redil, las cuida de los depredadores. Si están enfermas, se ocupa de ellas. Cuando una oveja se pierde, es más vulnerable a morir y a ser atacada. En el mundo, nuestro gran pastor es Jesús, y a su vez, Él ha dispuesto muchos pastores en la tierra, como los sacerdotes, por ejemplo, que están llamados a seguir su ejemplo para que estos, a su vez, guíen a sus ovejas. Y bajo esta misma línea de autoridad, los padres y madres son pastores en el redil de la familia. ¿Cuántos niños y adolescentes hoy no vemos cansados, abatidos y perdidos porque no están sus pastores, porque están muy ocupados trabajando o simplemente se fueron y dejaron estas ovejas solas, presas del enemigo que los quiere devorar? Un hijo no nace con el manual bajo el brazo, pero si hacemos de Jesús nuestro buen pastor y nos dedicamos a amarlo, conocerlo, seguirlo, Él no nos abandonará en la labor que hacemos con nuestros hijos ni les abandonará a ellos. Juan Carlos está frente a su computador, terminando de estudiar para un examen. No ha sido una semana fácil, pues entre el trabajo y la universidad ha sido poco el tiempo para dormir. Ya era tarde y recibe una llamada de su novia, quien le da una noticia que le deja frío. Estoy embarazada. Él no pensaba en tener hijos aún, había mucho por hacer en su vida. Juan Carlos no era una persona que creyera mucho en Dios, sin embargo, no la iba con el tema del aborto. Después de los exámenes se dieron cuenta que su novia tenía 1 mes de embarazo. Estaba confundido, pero poco a poco se empezó a gestar en él también la ilusión de ser padre, de ser el padre que no tuvo. Una noche empezó a recordar con tristeza la ausencia de su padre. ¿Cuántas veces se sintió solo? ¿Cuántas veces vio a su madre llorar en medio de la necesidad? ¿Cuántas veces vio a su padre borracho? Y cómo iba y venía cuando quería. Y esa vez que ese vecino abusó de él y no hubo un padre que lo defendiera, no hubo quien lo cuidara porque su madre tenía que estar por fuera trabajando. Su padre también había sufrido abandono por parte del suyo.
No, él no repetiría la historia, no más. Él sí le daría a su hijo un padre presente. Durante el embarazo estuvo muy feliz hasta que el proceso se empezó a complicar y había un alto riesgo de que el bebé muriera. Un día su novia se sintió muy mal y fue hospitalizada. Allí estuvo Juan Carlos presente. Él llevaba día y medio sin comer y decidió salir. Pasó al frente de una iglesia y allí se quedó parado. ¿Cuántas veces había negado a Dios? ¿Cuántas veces había hablado mal de las iglesias en las que no creía? Pero en ese momento sintió un fuerte deseo de entrar. Finalmente ingresó y se sentó. Vio al frente suyo a un papá con su esposa y sus 2 hijos. Lo veía abrazándola y tomando de la mano a sus pequeños. Cómo anhelaba una familia así. Luego se arrodillaron los 4. Allí Juan Carlos empezó a hablar con Dios en su mente casi que por primera vez en su vida. Dios, ¿por qué a mí? ¿Estás enojado conmigo? Dicen que eres un Dios de amor, pero no entiendo. Yo solo te pido que dejes vivir a mi hijo. Quiero tener la familia completa que nunca tuve, por favor ayúdame. Y empezó a llorar allí sentado en la banca. Luego ve a alguien sentarse a su lado. Era el sacerdote. Le pregunta que si hay algo por lo que le gustaría que oraran juntos. Allí Juan Carlos, que al principio se sentía incómodo, le cuenta sobre su bebé y el anhelo que tiene de ser el padre que nunca tuvo. Posteriormente empezaron a orar. Él se sintió más tranquilo. Luego, saliendo de la iglesia mientras iba conversando con el padre, hubo algo que éste le dijo. Si tu padre terrenal no estuvo, tu padre celestial sí. Aunque no lo hayas visto, él le dio fuerza a tu mamá para sacarte adelante. Y ahora, aunque no lo veas o entiendas, te está dando fuerza a ti. Hazlo tu pastor para que te guíe a ti como pastor, para darle a tu hijo lo que no tuviste, un padre presente. En nuestras fuerzas y solos no podemos. Si no sabemos cómo ser un buen padre, sigamos el ejemplo del mejor padre, el Padre Celestial. Hoy, 5 años después, Juan Carlos está a punto de casarse con su novia. Su hermoso hijo, quien nació muy bien, será el pajecito, y el sacerdote que lo escuchó ese día y quien lo ha venido acompañando a él y a su familia durante este tiempo será quien los case. Juan Carlos aprendió una lección que ahora lo acompaña toda su vida. El mejor regalo que le puedo dar a mi hijo es una familia que camine con Dios, y ahora este principio rige su vida de esposo, padre y pastor del redil que ahora es su familia. Segundo, llamados a recoger la cosecha. Dice Jesús hoy, ciertamente la mies o la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Hay muchas ovejas que necesitan conocer al buen pastor. Hay muchas ovejas perdidas que necesitan ver la luz. El obrero es el pastor. Hoy pidamos a Dios que nos prepare como obreros para reflejar su luz, a cuidar sus ovejas, a recoger su cosecha. Todos estamos llamados a seguir el ejemplo del buen pastor. Todos estamos llamados a ser obreros que recojan su cosecha. Pidamos al Señor que guíe a todos los padres que son pastores de sus rediles, que son llamados a ser obreros para recoger los frutos para el dueño de la cosecha. Esos frutos producto del buen ejemplo que han dado a sus hijos de amor a Dios, disciplina, respeto, humildad para pedir perdón cuando hay errores, responsabilidad y rectitud. Julián es un joven de 22 años que está a punto de terminar su carrera universitaria. Uno de sus profesores le ofrece hacer la práctica de la carrera en su empresa. Julián acepta. Allí nota que muchos de sus compañeros trabajan bien mientras está su jefe presente. Cuando éste se va, hacen todo a medias para luego dedicarse a otras cosas personales o a entretenerse en sus redes sociales. Y cuando él mismo se ve tentado a hacer trabajos de la universidad en su tiempo de trabajo, mientras el jefe está ausente, recuerda las palabras de Colosenses capítulo 3, versículo 23, que su padre le repite constantemente desde que era niño. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Allí, su padre, con las enseñanzas que le ha dado, le recuerda que a quien servimos es a Dios, y que más allá de cualquier cosa, como es a Él a quien servimos a través de lo que hacemos, es Él quien nos recompensa. Cuando termina su práctica, Julián recibe la noticia por parte de su jefe que debido a su buen desempeño, una vez se gradúe de la universidad, firmará contrato con la empresa. Allí Julián, con su ejemplo, está dando frutos.
frutos que fueron posibles gracias a las enseñanzas que constantemente recuerda de su Padre, que a su vez recibió del gran Padre Celestial. Y tercero, la autoridad que Dios nos da. Dice después que Dios llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y les dio las siguientes instrucciones: vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Todos estamos bajo una gran autoridad que es la autoridad de Dios, y a su vez estamos bajo la misma línea de autoridad espiritual que son los sacerdotes ministeriales, de quienes recibimos tanto de parte de Dios en la iglesia. Y para quienes son padres y madres siguiendo la misma línea, tenemos la autoridad de Dios para guiar al redil de nuestras familias. Hoy hablamos especialmente de los padres de familia, a quienes el Señor recuerda la importancia de la autoridad que Dios les ha conferido, precisamente como padres. Muchas veces esa autoridad se le deja solo a la madre, o el padre, aunque esté presente, no se siente parte de esa autoridad. Como padres debemos mirar bien dónde ponemos los pies, porque allá irán nuestros hijos, así no queramos. La música que escuchamos en casa, los programas de televisión que vemos, las conversaciones con los amigos, la manera como tratamos a otras personas, todo. El Señor nos da autoridad para que guiemos a nuestras familias, que seamos pastores de estos pequeños rediles, pero conectados con el Padre Celestial, porque sin Él es difícil dar fruto. Tu relación genuina con el Señor puede ser un acto de amor por tus hijos, porque cuando tú creces con Dios, estás siendo un buen reflejo para tus hijos. Todos los días nos exponemos a Él, porque todos los días Él trabaja en nosotros en la medida en que nos dejemos pulir por Él. Ricardo viene sintiéndose incómodo. No está de acuerdo con que su hija a la edad de 7 años se ponga ombligueras y pantalonetas tan cortas, pero su esposa lo desautoriza constantemente con el argumento de que ella apenas es una niña, que no tiene nada de malo y que hay que apoyar la libre personalidad. Además, le dice que él se ocupa de su trabajo y que ella se ocupa de los niños en casa. Cierto día, también su hijo de 10 años no se le permitió salir a las 7 de la noche, puesto que debía terminar sus deberes escolares y alistar todo para el día siguiente. Se enojó y tiró una silla del comedor al piso. Ricardo le dijo con voz fuerte que no debía hacer esto y que debía respetar lo que dispusieran sus padres para su bien. Su esposa le dijo a Ricardo que se callara y que ella manejaba la situación. En ese momento, Ricardo se percibió en el ambiente como el malo y su familia como la víctima. Se queda en silencio por varios días. Su esposa, preocupada, le pide consejo a su amiga del grupo de oración católico al que asiste. Después le dice a Ricardo que necesitan hablar, y él expresa lo siguiente: siento que solo me tienen aquí para traer la comida y pagar las facturas. Es como si mi autoridad no valiera. Yo trabajo, pero también quiero sentir que soy parte de la crianza de mis hijos. Siento que tú no me escuchas y que invalidas mi autoridad en casa. Su esposa le pide a Dios que la guíe en este momento para saber qué hacer y qué decir. Le pide perdón a Ricardo y le dice que no quiere causarle mal a sus hijos. Ella ha aprendido sobre crianza respetuosa, pero en el fondo siente que desautorizar a su esposo frente a sus hijos no está bien. Llegan a un acuerdo. Los temas de crianza los discutirán en la noche a solas, y cuando uno de los padres dé una indicación, no va a ser desautorizado por el otro padre frente a los hijos. Todos los padres tienen autoridad de Dios para guiar a los hijos, pero necesitamos buscarle a Él para no ejercer mal esa autoridad. Un pastor que se aleje del buen pastor corre el riesgo de perder a sus ovejas. Hoy oremos por todos los padres de la iglesia y padres de familia para que Dios los lleve con amor y sabiduría mientras guían su redil. Oración. Padre Celestial, hoy te damos gracias porque sentimos tu abrazo, porque no nos abandonas y nos acompañas a lo largo de nuestra vida, lo veamos o no. Hoy damos gracias por todos los padres de tu iglesia y los padres de familia que has llamado a cuidar de las ovejas del redil. Te pedimos que los llenes de tu amor y tu ternura, para que con este amor y ternura guíen a sus hijos y sientan compasión por las ovejas perdidas. Permítenos apropiarnos de este llamado que nos haces a ser obreros para recoger tu cosecha, que no sintamos temor de anunciar tu palabra que da libertad. Fortalécenos con el Espíritu Santo, con el que le diste fuerza a los apóstoles para anunciar el mensaje de esperanza que hoy una vez más nos renueva.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén.